Si bien es cierto que voy a abordar dos temas, en realidad están interrelacionados. Uno es el que se ha hablado hasta el cansancio en estos últimos días, la trágica desaparición de María Menegazzo, de 21 años, y María José Coni, de 22, las dos chicas mendocinas, que fueron encontrados sus cuerpos a 100 metros del mar de Montañita. Estaban envueltos en un saco de yuta y una funda plástica con cinta de embalajes. Bueno, una de ellas murió por un golpe en la cabeza y la otra apuñalada. Dos hombres detenidos. El gobierno de Ecuador sostiene que fue un ataque sexual y que uno de los acusados confesó cómo las mataron y escondieron sus cuerpos. Hasta allí más o menos la síntesis de lo que se conoce. No obstante, los familiares de las víctimas, que ya están en Ecuador desde ayer, están trabajando con apoyo, creo, del gobierno argentino, o del gobierno por lo menos de Mendoza, seguro. También creo que ordenó Macri en ese aspecto la colaboración con estas infortunadas víctimas y obviamente con sus familiares, ¿no? Porque no les convence a ellos la fácil resolución del tema. Aparentemente el tema escondería un incremento muy notable que se ha producido en Ecuador en los últimos tiempos en la trata de blancas y el narcotráfico. Si bien es cierto que uno lo escucha a su presidente muy enérgico hablar de democracia y de un país moderno y demás, pareciera que también no está lejos Ecuador de estar también inmerso en esta corriente populista que ha dominado algunos países, unos cuantos países en Latinoamérica en los últimos tiempos. Digo una cosa, armo un relato y eso en la superficie. Por debajo pasan todas estas cosas. Y especialmente esta playa, la Montañita, que uno acaba de descubrir ahora que ha sido el refugio también de muchos jóvenes, porque allí habría una libertad que en otros lados no existe. Una libertad que, sin conocerla, me permito imaginarme de qué libertad estamos hablando, ¿no? De consumo, de alcohol, de una serie de cosas. Los jóvenes a veces les cuesta manejar su propia libertad, ¿no? Y entonces caen en este tipo de cuestiones. Lamentable, por supuesto, la muerte de las chicas, eso como tema elemental. Pero también una lección para aquellos que por allí creen que se puede salir de mochileras, las chicas solas en países que a lo mejor no tienen un grado de seguridad como algunos países europeos donde ser mochilero o andar por el mundo es bastante habitual. Los jóvenes tienen una interacción muy importante en Europa en ese sentido. Y por lo que uno ha podido recoger, en lo poco que yo estuve en Europa, pero tengo familiares directos viviendo allá, y uno tiene una comunicación constante, este tipo de cosas básicamente, no digo que no ocurran nunca y que no hayan ocurrido nunca, pero ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que pasó con las chicas francesas allí en la ciudad de Salta, en el Cerro San Bernardo, muy muy cerquita de la ciudad, ese lugar hermoso que tiene Salta, el cerro, la propia ciudad, todo el encuadre lacustre que hay allí, muy muy circundante. Y también ocurrieron estas cosas, también ocurrieron otras en otros momentos en la Argentina. Y es bastante común que aparezcan, por ejemplo, en Brasil también en las costas, desapariciones de personas que aparecen muertas en circunstancias muy, muy raras. Y bueno, todo esto indudablemente arma un poco la cuestión, ¿no? Y esto tiene que ver con estas cuestiones de países que tienen un alto nivel de corrupción. Y a propósito de esto, en estos días que estuve descansando, estuve leyendo un libro que me habían regalado hace poquito tiempo, para fin de año me parece, que es La Piñata, el libro de un periodista que normalmente yo acudo a sus entrevistas y a sus columnas en La Nación, que es Hugo Alconada Mon. Escribió este libro, La Piñata, y
hay una parte del libro que es muy interesante. Él tiene una charla con un informante, un clásico topo de los que informan al periodismo, que son las fuentes habituales del periodismo. Y en una parte le dice Alconada Mon a su informante: usted sabe que siempre tengo la sensación de que estoy escribiendo sobre el conejo que tengo delante de mis ojos, mientras a mis espaldas pasa un elefante rosa en zunga haciéndole vertical y no me doy cuenta. Es exactamente así, le dice el hombre de los sótanos, mientras mira hacia la ventana y dice: ustedes los periodistas apenas se arañan la superficie. Fíjense ustedes, ¿no?, como personas que tienen, como el caso de Hugo Alconada Mon, una información muy privilegiada, sin embargo, se plantean este tipo de cuestiones, y él elabora este libro que es realmente apasionante, y se llama justamente La Piñata, porque esta denominación surge en 1990, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua ve que se está yendo del poder, y entonces comienza a hacer algo que nosotros también conocimos en la Argentina, ¿no?, que es el enriquecimiento de los políticos a través de diferentes actos de corrupción. Y la explicación que le da también un informante contemporáneo ahora en estos tiempos, ¿no?, Alconada Mon dice, es que hay que financiar el retorno, quedarse con plata por si algún día hay que volver. En realidad volvieron y fracasaron nuevamente. De modo que esta reiteración que ocurre en la Argentina de hechos de corrupción permanentes, estructural, aquel informante, aquel topo que le decía, le confirmaba que a espaldas de Alconada Mon pasaba un elefante con una zunga rosa y haciendo la vertical, y que él no se daba cuenta. También es cierto que en la Argentina ocurren estas cosas y se reiteran, y entonces la situación que se plantea en estos casos es casi siempre la misma: una sociedad que no juzga severamente estas circunstancias. Y creo que es el meollo de la cuestión. En tanto y en cuanto la sociedad, nosotros, los votantes, no seamos extremadamente rigurosos con los actos de corrupción en el Estado, estas situaciones están siempre en ciernes, y cuando aparece la más mínima posibilidad, esto se materializa. Tal vez la gente, con un poco de sabiduría, votó en las últimas elecciones hacia un sentido. No digo que el gobierno de Macri no tenga corruptos, porque no estoy en condiciones en absoluto de afirmarlo. Lo que sí digo es que lo que ha comprometido Macri frente a los hechos de corrupción es ir inmediatamente a la justicia y no proteger a nadie. Si empezamos por ese camino, creo que vamos a andar bastante mejor.